Buenos días. Vamos a comenzar con el módulo 7 del curso. En este módulo hablaremos sobre la legislación específica de determinadas áreas. Es interesante que conozcáis esta legislación, puesto que hasta ahora, en los anteriores 6 módulos del curso, habéis ido viendo elementos generales u horizontales que caracterizan la legislación alimentaria en la Unión Europea. Este módulo de cierre lo que nos va a permitir es que veáis elementos que caracterizan otros aspectos también de distintos subsectores que están regulados en la Unión Europea. Os pongo unos ejemplos de los que vais a trabajar a lo largo de este módulo séptimo, en el que vamos a enfocarnos a la legislación sobre productos dietéticos o complementos alimentarios, a la legislación relativa también a los productos ecológicos u orgánicos, y, por último, también aspectos sobre la legislación de los materiales modificados genéticamente, o de los GMO por sus siglas en inglés. Estos 3 aspectos son muy importantes que los conozcáis, puesto que en algunos casos cuentan con una legislación que ha de ser traspuesta por parte de los distintos Estados miembros. Os pongo un ejemplo. En el caso de los productos dietéticos, estamos ante una serie de productos que la Unión Europea, a principios de la década de los 2000, legisla mediante una serie de directivas, y esas directivas han de transponerse a la legislación de los Estados miembros. En el contenido de este módulo que vais a trabajar ahora, vais a ver, por ejemplo, cómo se ha traspuesto esa legislación a la regulación aplicable para productos dietéticos o alimentación especial en el caso de España. Vais a ver que es un ejemplo de cómo se transpone. En el resto de países de la Unión Europea, en los actuales 27 Estados miembros, se dará de una forma similar, pero aquí tendremos la casuística de qué ha sucedido en este caso. Tiene especial importancia, puesto que hay que tener en cuenta aspectos como los elementos administrativos o cómo se registran estos productos, o elementos asociados con el etiquetado o con distintos ingredientes que se pueden incorporar en los complementos alimenticios. Luego, además de ver esta parte de los productos dietéticos, como os decía, consideramos también de relevancia y de importancia para que podáis conocer todo el acervo comunitario desde el punto de vista del derecho alimentario, el caso de los productos ecológicos. Productos ecológicos, estamos ante un sector de actividad en el ámbito agroalimentario que en la última década ha ganado mucho terreno, y nunca mejor dicho el hecho de que haya ganado terreno, porque es terreno tanto desde el punto de vista regulatorio como desde el punto de vista físico, puesto que la Unión Europea quiere que cada vez dentro de lo que es el territorio común haya más explotaciones agrícolas dedicadas a esta actividad. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que es muy interesante y que es importante que conozcáis cómo se regula. La actual legislación data del 2018, que es sobre la que vais a trabajar, y es una regulación que se ha implementado en las últimas fechas y que se está aplicando, y os va a permitir también conocer los detalles de cómo se regulan estos productos ecológicos, y algo que es muy importante, que podáis perfectamente diferenciar o discernir entre estos productos ecológicos y otro tipo de claims u otro tipo de menciones que puedan referirse a este tipo de alimentos. Y para cerrar el módulo séptimo, también he querido que se incorporase en esta temática lo referente a los organismos modificados genéticamente. Los organismos modificados genéticamente son ingredientes o sustancias que dentro del ámbito de la alimentación pueden emplearse, y que en el caso de que se empleen, desde el punto de vista del consumidor final, ha de recibir una información sobre la presencia de estos elementos. En ese sentido, es importante que se conozca, aunque también hay que ser conscientes de la situación real, y es que se utilizan, pero no se visualizan demasiado en los productos finales que como consumidores podemos acceder. Con estos 3 elementos que conforman el módulo 7 cerraríamos el curso. Habríais visto una panorámica general del derecho alimentario, y confío en que os encontréis en situación de trabajar mucho mejor con la legislación alimentaria. Os animo desde este momento a que sigáis con el curso y trabajéis en este ámbito. Gracias.